Excelente cierre semanal en las acciones globales. El Nasdaq registra su mejor desempeño trimestral desde el 2020. Bajan las expectativas de inflación en Estados Unidos. Aparentemente los mercados no ven señales de recesión todavía. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante la semana pasada con el impulso alcista que tuvieron las acciones globales y lo que nos espera para esta semana con el dato de empleo de Estados Unidos en pleno Viernes Santo. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Las acciones globales cerraron la semana pasada con un excelente impulso alcista. De hecho, tuvieron un cierre trimestral también muy bueno durante la semana pasada. El Nasdaq tuvo su mejor desempeño trimestral desde junio del 2020 con una ganancia trimestral del 16,7%. Durante la semana pasada, el Nasdaq ganó un 3,3% y formó un cruce dorado sobre el gráfico diario. El cruce dorado es cuando la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Ese cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el índice a medio plazo. A medio plazo quiere decir que a corto plazo es posible que se produzca un retroceso bajista. Así que si de pronto vemos al Nasdaq retrocediendo hacia abajo, es normal después de que se produce el cruce dorado. Pero a medio plazo, el cruce dorado nos quiere decir que posiblemente el Nasdaq continúe subiendo tras el retroceso. El sector de tecnología fue el que más subió durante el mes de marzo, con una ganancia mensual del 10,9%, y es por eso que no es nada raro que el Nasdaq haya tenido su mejor desempeño trimestral. Sin embargo, el sector que más cayó en marzo fue el sector financiero, precisamente por la crisis bancaria que vimos durante las últimas 2 semanas. El sector financiero perdió 9,7% durante el mes de marzo. La crisis bancaria, como dije, fue lo que ocasionó la caída del sector financiero durante el mes pasado, pero aún así no frenó el optimismo en las acciones. Los demás sectores continuaron subiendo normal. Al mismo tiempo, aparte de que registró su mejor trimestre desde el 2020, el Nasdaq también llegó a niveles que no visitaba desde agosto del año pasado, alrededor de los 13.194 puntos. El S&P 500 subió más del 7% durante el trimestre pasado y el Dow Jones solo ganó un 0,38% trimestral. El Dow Jones, sin embargo, cerró la semana con una ganancia del 3,22%, pero debemos de tener en cuenta que desde inicios de este año, mientras que el Dow Jones ha estado retrocediendo a la baja, el Nasdaq ha estado subiendo, así que tienen una correlación inversa desde inicios de este año. La economía estadounidense se expandió un 2,6% durante el trimestre pasado cuando se esperaba un aumento o una expansión del 2,7%. Aún así, aunque salió por debajo de lo esperado, la economía estadounidense todavía no está mostrando señales de recesión. Aparte de eso, las peticiones de subsidio por desempleo salieron por encima de lo esperado. Eso quiere decir que posiblemente el sector laboral se esté enfriando un poco. Sin embargo, eso lo podemos confirmar durante este viernes cuando salga el dato de empleo de NFP de Estados Unidos. El Personal Consumption Expenditures, que es el índice de inflación preferido por la Reserva Federal, salió por debajo de lo esperado. Y eso fue lo que también contribuyó al impulso alcista en las acciones durante la semana pasada. Durante el mes pasado el PCE subió un 0,5%, pero durante este mes subió el 0,3% y eso nos indica que la inflación en Estados Unidos posiblemente se esté desacelerando. Incluso las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan salieron en un 3,6% cuando la lectura anterior fue del 3,8%. Sin embargo, los mercados, como dije, todavía no están descontando una recesión en Estados Unidos o incluso en Europa. Y aparte de eso, las acciones han sido impulsadas al alza debido a que se espera que la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés después de mayo. Se espera que en mayo la Reserva Federal suba los tipos de interés en un 0,25%, pero después de ahí se espera que paren la subida de los tipos de interés. En promedio, históricamente, cuando la Reserva Federal ha parado de subir los tipos de interés,
a los 9 meses en promedio empieza a bajar los tipos de interés. Es por eso que los mercados han estado, digamos que tan optimistas, o ha regresado el optimismo a los mercados, especialmente al sector de las acciones, porque se espera que la Reserva Federal, después de aproximadamente 9 meses, empiece otra vez a bajar los tipos de interés. Aunque algunos analistas esperan que hacia finales de este año la Reserva Federal tenga que bajar los tipos de interés, porque aún así se espera una recesión. Aunque los mercados no lo están mostrando, no lo están reflejando, aún así es posible, todavía no se descarta una recesión para este año. Las acciones europeas también tuvieron una excelente semana durante la semana pasada, y el IBEX 35 de España fue el que más subió en la región con una ganancia semanal del 5%. El FTSE MIB de Italia fue el que más subió trimestralmente en Europa con una ganancia trimestral del 14,3%. El IBEX 35 de España tuvo una ganancia trimestral de un poco por encima del 12%. Un dato interesante que tuvimos durante la semana pasada fue el dato de inflación de la eurozona, el cual bajó a su ritmo más acelerado de toda su historia, cayendo desde el 8,5% durante el mes pasado al 6,9% durante este mes. Sin embargo, la inflación base sí subió, de hecho subió a máximos históricos. La inflación base o el IPC base excluye lo que es alimentos y combustibles. Excluyendo esos artículos, aún así la inflación se mantiene alta en la eurozona y es posible que el Banco Central Europeo continúe subiendo los tipos de interés. De hecho, el próximo aumento del Banco Central Europeo es posible que también sea del 0,25%, pero el Banco Central Europeo es posible que sí continúe subiendo los tipos de interés durante este año. La Reserva Federal es posible que solo implemente un aumento más, pero el Banco Central Europeo posiblemente tenga que implementar 2 aumentos más o de pronto hasta 3. Para el lunes de esta semana tenemos el índice de precios al consumidor de Suiza, así como el PMI manufacturero final de España, Suiza, Italia, Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Tenemos bastantes datos manufactureros para este lunes. El martes tenemos la balanza comercial de Alemania, el dato de empleo de España, así como el índice de precios al productor de la eurozona, las plazas de empleo disponibles del JOLTS de Estados Unidos, las órdenes de fábrica de Estados Unidos y el comunicado del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre política monetaria y tipos de interés, el cual se espera que también suba los tipos de interés. El miércoles tenemos la producción industrial de Francia, también tenemos el PMI de servicios final de España, Italia, Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. También tenemos la balanza comercial de Estados Unidos y el dato de empleo del ADP de Estados Unidos, el cual es el dato de empleo del sector privado. El jueves tenemos la producción industrial de Alemania, el dato de empleo de Canadá y las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, otro dato que nos puede dejar saber la salud del sector laboral estadounidense. Finalmente, para el Viernes Santo tenemos nóminas no agrícolas de Estados Unidos o NFP. Se espera que la economía estadounidense haya creado unos 235,000 nuevos empleos durante el mes de marzo. La tasa de desempleo pudo haberse quedado en el 3,6% sin variación alguna. Y el promedio de salarios por hora pudo haber subido un 0,3% cuando durante el mes pasado subieron un 0,2%. Bueno, amigos y amigas, vamos a ver entonces cómo nos va durante esta semana en los mercados financieros. Es posible que no haya mucho movimiento durante la semana, porque cuando hay dato de empleo de Estados Unidos o NFP, normalmente durante la semana los mercados no se mueven mucho, ya que no se sabe cómo vaya a salir ese dato de empleo. Y como el viernes es Viernes Santo y la mayoría de los principales centros financieros están cerrados, excepto en Estados Unidos, entonces puede haber alta volatilidad, ya que hay poca liquidez. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar y esperamos que tengan un feliz trading. Aprovecho para invitarlos una vez más a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Tenemos el gráfico diario del Nasdaq y aquí vemos el cruce dorado. Vemos cómo la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Dijimos que desde inicio de este año el Nasdaq ha estado subiendo, aunque hizo un retroceso durante estas semanas, después regresó otra vez al alza. Y si vamos al gráfico semanal, vemos que el Nasdaq no visitaba estos niveles desde agosto del año pasado. Pero también vemos sobre el gráfico semanal que un poco más arriba la zona de los 13.500 puntos estuvo actuando como resistencia. Así que es posible que vuelva y detenga al índice en esa zona. En los commodities les quiero mostrar el gráfico diario de la plata. Miren este retroceso que ha hecho la plata, rompe por encima del 24.00 y de llegar a este pico que es el máximo de este año en el 24.61, la plata estaría completando un retroceso parabólico del 100%. Y es posible que ese nivel actúe como resistencia en la primera visita que el commodity haga ahí a esa zona. En la segunda, tercera o cuarta visita que haga, aumentan las probabilidades de que lo rompa hacia arriba. Pero en la primera visita, en el primer toque, hay una alta probabilidad que rebote de aquí hacia abajo. De rebotar hacia abajo, es posible que el 24.00 se convierta en soporte para la plata. La plata ha sido impulsada al alza por el retroceso bajista que ha tenido el dólar.